Bueno, estamos grabando este video. La idea era hacer una reacción a un video de Milei que estaba medio de moda, que había subido a TED. Para hacer unas críticas, digamos, nosotros estamos acá, hoy estamos con Gasti, compañero de la carrera, compañero de historia. Así que un poco la idea era criticar o revisar ciertas cuestiones porque nadie puede negar, digamos, el impacto mediático que tienen todas las declaraciones de Milei. Entonces, bueno, para poder matizar qué grado de veracidad teórica maneja, digamos, cómo se mueve y para poder dar un poco esa discusión, ¿no? Así que nada, habíamos hecho un video, estaba filmado con mucho mejor, pero yo grabamos 720 porque no me importa. Una charla de una historia de amor. Una historia de amor con las ideas de la libertad. Y tiene 3 capítulos, porque en la medida que uno va estudiando y va profundizando en esto, el romance va surgiendo de distintas maneras. Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza, que es la máquina de la prosperidad, que es la máquina del bienestar. Pero claro, cuando uno avanza en esta idea, se encuentra con detractores que acusan al sistema de ser injusto. Entonces, el segundo momento del romance arranca cuando uno se empieza a poner a estudiar sobre, básicamente, si el sistema es justo o no. Y uno lo que descubre que no solo que es justo, sino que además es el único sistema que es justo. Y como si fuera poco, la tercera etapa es una etapa estética, donde claramente uno llega a lograr percibir la superioridad estética del capitalismo. Entonces, lo primero que hay que comprender es que la historia de la humanidad es una historia donde básicamente siempre la condición del hombre fue la pobreza. Es decir, hace poco más de 200 años, el 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema, es decir, vivían con menos de $1 diario, ¿sí? Luego llegó el capitalismo, ¿sí? Mira que lo vi varias veces, boludo, pero ese es el dólar diario. No, siempre es llamativo. ¿Algo para decir? No, primero como que habla de la historia de la humanidad como si fuera algo Medio monolítico, ¿no? medio monolítico y que empezó en el año cero. Pero bueno, Sí. ahora, entonces, sigamos viéndolo, porque Dale. ahora viene lo más Y ahora, interesante. digamos, en un mundo que tiene 7 veces más de personas, porque hemos superado los 7.250 millones de habitantes, ¿sí? Hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. La contracara a esto es un aumento fenomenal de la productividad. Si uno toma la historia desde el año 0 hasta el año 2000, el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. Sin embargo, en los años que van entre el 0 y el 1800, solamente subió 40%, todo concentrado justo después del descubrimiento de América, hasta que llegó el capitalismo, ¿sí? Que generó la revolución industrial, y a partir de ahí, ¿sí? El PBI se multiplicó por más de 9 veces. Bueno, dale. No, es inentendible lo que está diciendo. Bueno, Es difícil de retrucar, es muy difícil. Ya terminamos el video acá. No, me parece que. No, voy a decir algo, si no me hago mal. Me parece que es un poco, es una pelotudez. O sea, es una pelotudez medir esos siglos, digamos, antes del siglo XIX, en términos del PBI, digamos, no entiendo cuál es el sentido analítico que tiene medir el Imperio Romano de acuerdo a el dólar o de acuerdo al Producto Bruto Interno, digamos. Suponte que se pueda medir, porque todas estas teorías liberales tienen esa idea de la suma de los bienes. Yo honestamente me parece que es completamente inútil, completamente improductivo y demás está decir que completamente acotado, ¿no? Como cómo vas a medir vos el Producto Bruto Interno de la sociedad vikinga de la Alta Edad Media, o cómo vas a medir el Producto Bruto Interno del Imperio Inca en el espacio andino. O sea, me parece que no es bueno. No es bueno porque primero es como de algún modo medio eurocéntrico, de algún modo demasiado como totalizante, ¿no? Sí, está bueno. Está bueno este video de Milei, porque es como un proceso de extrañamiento medio raro. Sí. Uno no se choca muy a menudo con estas ideas así tan explicitadas y elaboradas. Y está bueno ver que Milei en realidad parte de la deseabilidad e inevitabilidad del capitalismo
como sistema dominante, digamos. Y bueno, ahora lo vamos a ver, pero cuando habla de la historia en general, habla de esa historia de la Lo otro que se inevitabilidad. percibe es una fuerte aceleración del crecimiento en el mundo. Fíjense que entre el 0 y el 1800 el mundo crecía a una tasa del 0,02% en términos per cápita. Durante el siglo XIX se acelera casi 33 veces al saltar a 0,65. En los primeros 50 años del siglo XX se creció al 1,06, en la segunda parte al 2,1 y hoy el mundo crece al 3%. ¿Qué significa esto? Una explosión de crecimiento, una aceleración fenomenal de crecimiento. Es más, si ustedes consideran que las cuentas nacionales subestiman prácticamente 1,15 el crecimiento, hoy el mundo estaría creciendo cerca del 4,15%, ¿sí?, per cápita. Eso significa que a lo largo de 100 años vamos a estar multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir, que en un siglo, ¿sí?, vamos a estar logrando 4,6 veces más de lo que logramos en toda la historia de la humanidad. ¿Y eso se manifiesta en qué? En el ritmo al cual, digamos, se duplica el PBI per cápita. Digamos, originalmente se tardaba 3.466 años, después en el siglo XIX ese número cayó a casi 107, después a 65-74 en la primera parte del siglo XX, en la segunda 33-35 y ahora 23,45. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Bueno, basta de esta boludo. boludez. ¿Por qué nosotros hacemos este video? ¿No? Porque yo creo que el planteo tiene una gravedad, una carencia teórica muy fuerte, ¿no? Y de algún modo es como devolverle, digamos, esa soberbia que él tiene para referirse para con los demás. Me parece que es adecuado. Y es una ignorancia del análisis histórico para mí extremadamente fuerte, ¿no? Y igual, perdón, para mí tiene más, o sea, tiene carencia teórica, evidentemente, sí. pero tiene más que nada carencia empírica, ¿no? O sea, esto, está bueno decir esto, el chabón está pagando para dar esta charla ahí en TED. X. X. Y como que al pagar, digamos, me parece que es como cualquier institución privada, no importa mucho el contenido, digamos. No, vos vas y decís, te canta el orto porque estás pagando para decirlo, entonces... Sí, también están los tipos que van a aplaudirlo a él, porque son amigos de él, porque lo siguen a él. Claro. Yo no tengo nada contra esa gente. Yo me digo que... Perdón, está bueno decir esto porque Milei también está apareciendo en muchos medios y también hay plata de las corporaciones ahí atrás. Entonces, ¿qué les interesa que Milei diga lo que dice? Sí, no, vale. Yo lo que digo es, ciertamente, digamos, que si vos agarrás y decís, bueno, vamos a analizar el Producto Bruto Interno de toda la humanidad y me importa un carajo la capacidad fáctica de que eso se pueda hacer. Pero si justamente, digamos, el Producto Bruto Interno, en su definición más enciclopédica, es la suma de los bienes y su distribución per cápita, la manera más simple, me parece que es un problema medio que él cae en un anacronismo, ¿no? Una idea que se puede encontrar en los textos de Febre, hay unos textos de Febre que son muy lindos para leer, los voy a dejar abajo en la descripción por si quieren ver el problema teórico de abordar la historia con conceptos de la posterioridad, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puedes medir el Producto Bruto Interno de la sociedad medieval que no se realiza, digamos, en la productividad, resultado de que la producción campesina, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, en Francia, no tienen una organización orientada a la producción de valores de cambio. Es decir, el campesino medieval producía lo que le era necesario para subsistir, no producía un excedente, y es evidente, digamos, es extremadamente lógico que la sociedad medieval no sea productiva como la sociedad capitalista, porque son condiciones completamente distintas. Sí, absolutamente. No tengo más nada que aportar. Es como que más vale, boludo, que un campesino del siglo XII va a ser menos productivo que un obrero del siglo XIX. Es evidente. Como que es una mentalidad completamente anterior. Sí, pero aparte es algo que también... O sea, en ese sentido el planteo de Milei tampoco está mal, digamos. El capitalismo es más productivo. El tema es cuando dice que más productivo alcanza un nivel de productividad muy grande. El tema es cuando él se pone a decir todas las cosas del capitalismo elimina la pobreza y llega cada vez hacia niveles menores de pobreza, porque lo mide la pobreza en términos estadísticos, en términos de la productividad del capitalismo, eludiendo todo tipo de análisis social. Entonces,
cuando uno se pone a ver que sí, el capitalismo avanza a pasos agigantados en términos de crecimiento de las fuerzas productivas y de tecnologización de la producción, de que podemos producir un auto en mucho menos tiempo de lo que lo producíamos antes. Sí. El tema es cuáles son las consecuencias sociales del modo en que se está produciendo. Y cuando él ahora... Aparte, posta, me gustaría saber cómo mide el Producto Bruto Interno del Imperio Carolingio. O sea, ¿cómo puedes medir el Producto Bruto Interno de, no sé, de los aztecas? Porque él habla del mundo, ¿viste? Él como dice el mundo, no sé qué. Sí, porque lo que importa del año 0 al año 2000... Aparte, ¿por qué 0? Claro, no sé. Y bueno, porque aparte esconde ahí una relación con la iglesia. Sí. Que debe estar poniendo plata en esa charla. Obvio. Pero, una cosita. Sí. Esto que engloba del 0 al 2000, porque no importa en definitiva lo que pasa en la vida, lo que importa es que iba a llegar el capitalismo y que iba a ser superior a todo lo que había pasado antes, porque siempre había estado el capitalismo ahí queriendo ser. Y cuando llega a ser todo lo que fue, no importa mucho y nada más va a poder ser. Sí, porque aparte habla como de esa idea de llegó, como que no explica las transformaciones que dieron lugar, no explica nada. No importa eso. No importa, no. No importa si... Todo lo anterior al capitalismo no es desechable. No importa si para llegar el capitalismo, por ejemplo, tuvo que asesinar a todos los pueblos originarios. Lo que importa es que el socialismo es un sistema autoritario y estúpido. Ahora lo vamos a ver. Espera. Está la lógica de esto. ¿Qué es lo que sostiene toda esta magia? La libertad. Es el modelo de la libertad. Es decir, aquellos países que son más libres crecen más que el doble de aquellos que son reprimidos, ¿sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Que aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande que el PBI per cápita de los países reprimidos. No solo eso, sino que además el decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. Y es más, si ustedes se fijan, los del decil más bajo, es decir, los más pobres en los países libres, ¿sí?, tienen el doble de ingreso que el ciudadano promedio, ¿sí?, del país reprimido. Pero como la distribución del ingreso lleva un formato de una chi cuadrado, una log normal, eso significa que el 75% de la población aproximadamente vive menos que con el ingreso promedio. Con lo cual, acá quedaría bien claro que es mucho mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Es decir, es mejor ser el último orejón del tarro en un país libre, ¿sí?, que ser un jerarca en un país reprimido. O sea, ¿por qué? Más, no solo eso, sino que además... Pero es que te manda todo un chino bárbaro que te está diciendo no sé qué cosa sí, y después te tira una metáfora como para que te sientas atraído, ¿no? Es... Qué capo. Países que son libres, la pobreza es 25 veces menor, ¿sí? Y no solo eso, sino que además, sí, la gente vive más. Entonces, digamos, ¿de qué se sostiene toda esta lógica? O sea, ¿por qué está tan nervioso y habla así? Si la gente paga por ir a verlo a él. La respuesta, ¿no? No, está bien. Ah, sí, ¿no? Sí. Virtuosa. Son 5 instituciones, las 5 instituciones del capitalismo. Y estas van combinadas, por ejemplo, la propiedad privada con los mercados libres. Es decir, la propiedad privada no es una institución del capitalismo, boludo. O sea, la verdad, no lo habíamos dicho eso. No lo habíamos dicho, ¿no? Pero digamos, la propiedad privada es una categoría histórica que no inicia en el siglo XIX. Como es evidente que la propiedad privada lo precede, ¿no? De hecho, de algún modo es lo que le da lugar. Pasa que para Milei la propiedad privada siempre fue capitalista, digamos. Claro, porque es una cosa media común. Distingue. Una cosa media común de agarrar y decir la propiedad privada surge con el capitalismo. Eso es falso. Si vos agarrás, por ejemplo, toda la Edad Media o el sistema feudal de producción, vamos a hablar de modo de producción feudal, el señor tiene propiedad privada de la tierra. Sí. No está en el siglo XIX, está en el siglo XI. Sí, y el problema de Milei es que Milei ve que siempre que hay mercado, hay capitalismo. Claro, y entonces, en cualquier sociedad en la que haya mercado, la propiedad privada es capitalista porque hay mercado. Sí. Y entonces, eso ignora, digamos, que hay un montón de sociedades que tienen mercado, pero mercados de intercambio que no son capitalistas. Sí. Porque ¿qué falta? Falta, entonces, el obrero, digamos, la obrera, sí, que es desposeída de todo su medio de producción, vende su fuerza de trabajo me parece... por un salario. Y ahí la relación
social esencial del capitalismo que oculta esa plusvalía, ¿no? Hay un debate historiográfico que estaría bueno que Milei de última lea, el debate de Dobbs-Huizy o las contribuciones que tiene Pirén para analizar la Edad Media, de entender que no todo mercado es capitalista, ¿no? El mercado fue feudal en un momento. Y como que, ¿qué tiene que ver? Como que, ¿por qué de repente el mercado libre o la propiedad privada son instituciones propias del capitalismo? Eso es falso, ¿no? Sería muy bueno un debate así medio Milei hasta ahorita. Hay uno en internet de Rolando Astarita, un economista que para mí es brillante y habla de problemas por ahí más específicos de la economía. Yo no tengo la formación para poder discutir cuestiones muy puntuales. Por eso recogimos este video que es de algún modo un análisis más histórico en el que podemos dar nuestra opinión, pero honestamente, ¿no? Medio raro. Sí, en definitiva, vos podés ser como Milei o como cualquier estúpido liberal del siglo XXI. Sí. Y decir que bueno, que toda la historia en realidad fue la historia del capitalismo. No, pues, ¿viste? Y de cómo se fue desenvolviendo hasta llegar a ser el sistema dominante. O podés ver la singularidad del capitalismo y de la propiedad privada del capital. Entonces ahí, si explicás ese origen capitalista, podés explicar sobre qué base se sentó, sobre esto de vos la podés agarrar y matanza, decir, de la violencia y de la guerra, digamos, entre una clase y la otra, la lucha. Sí. Vos podés decir, bueno, no sé, en el modo de producción capitalista, por ejemplo, la propiedad privada es mercancía. Como eso es cierto. La mercancía como fenómeno social, digamos, sí, eso es capitalista, digamos, ahí estamos de acuerdo. Pero no es cierto que la propiedad privada sea una de las instituciones del capitalismo, es una cuestión que lo precede. Lo mismo que el mercado. Pero bueno, no pueden hacer transacciones voluntarias si no son dueños de los bienes que están transando. Y como consecuencia es muy importante que no haya intervención del Estado, porque cuando supongan ustedes, sí, podrían ser dueños nominalmente de algo, pero el Estado le dice cómo usarlo, cómo disponer de ello, a qué precios, eso ya dejaría de ser libre. Por lo tanto, los precios no estarían cumpliendo la función que tendrían que cumplir porque no tendrían sentido. Entonces, digamos, es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian lo que está en juego, ¿sí? Y que lo hagan libremente. ¿Por qué? Porque eso va a registrar un precio y eso va a ser una señal que se va a transmitir al sistema y el resto de los agentes de la economía se van a coordinar respecto a ese precio. Y ahí viene la tercera institución del capitalismo, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y... Perdón. Está explicando el capitalismo en una diapositiva de PowerPoint a través de 5 instituciones. Sí. Ya podemos empezar a dudar de esto que decías vos, de la falta de teoría, ¿no? Como que no me puedes explicar, y ahora va a ser lo mismo cuando critique la teoría del valor trabajo, digamos. Esta idea de entender el capitalismo como un sistema para mí es un problema, porque estas cosas tienen como ese sesgo medio funcionalista, ¿no? De decir, bueno, lo que lo hace posible es uno, esto, dos, esto. El capitalismo es un modo de producción, es un constructo histórico, ¿no? No es un sistema operativo que lo cambiás por el socialismo con un CD, son constructos históricos. Entonces me parece que no tiene mucho que ver eso con otras cuestiones, porque por ejemplo hay un debate para poder entender cuál es la conquista americana en el siglo XV y XVI, que muchos creen que es una explotación capitalista. Sin embargo, los indígenas no tenían propiedad privada de lo que ellos intercambiaban, sino al revés. ¿Y cómo puede ser? Sí, me parece que es como... no se entiende así, ¿no? Sí, de todos modos acá Milei se está metiendo ya en una discusión que podemos decir que es otra discusión. Y que tiene que ver con su necesidad de defender el libre cambio, digamos, para... Sí. Nada, para sí, poder pero también tiene ese desarrollar Estado, ¿no? la obtención de riqueza sin ningún tipo de... Ese es el Estado que como... debe mantenerse alejado de la propiedad privada. El Estado en el capitalismo, porque en definitiva lo que Milei dice es, para el desarrollo de la propiedad privada, es decir, la expansión del capital, es necesario que no haya intervención del Estado, ¿no? Como que se pueda desarrollar de alguna manera esta libre concurrencia de capitales. Y esta mirada, ya que digo que es otra discusión porque me parece que tiene que ver con cuál es el rol del Estado, que capitalista, acá me voy a poner medio Nico de Caño, el Estado, si tiene que ser un rol más redistributivo, que ahora hablar de los estados nórdicos, etcétera, de la socialdemocracia, etcétera,
o si tiene que tener un rol más ausente, digamos, cuando en realidad el Estado siempre está presente. Sí, Y eso lo ves en Argentina 2, digamos. Sí, Argentina sí. Eso también me parece que está buenísimo, ¿no? Que 1. para poder hablar precisa de, el Estado. digamos, no hubo quizá posición política a controlar el Estado que precise más de la presencia del Estado que el liberalismo, por lo menos en Argentina. Y eso se ve, por ejemplo, a finales del siglo XIX. Me parece un detalle a contar que para asegurar la propiedad privada de la tierra, el Estado liberal debe ser muy fuerte, porque no es una condición innata. La propiedad de la tierra es un constructo. A través de esa lógica es como vos podés entender, por ejemplo, la conquista del desierto de 1833. O en definitiva, todo proceso expansionista que tome, por ejemplo, la propiedad de los medios de producción. Entonces es como que... Pongamos un botón acá de... Ahora volvemos a esto, de cómo el capitalismo nace y se empieza a expandir. Porque ahora va a hablar de bueno, el socialismo, los métodos violentos, etc. Salida, ¿para qué? Para que los recursos se puedan reasignar entre aquellos sectores donde el precio señala que ahí hay escasez y que hay problemas por resolver, ¿sí? Y como si todo esto fuera poco, aparecen dos instituciones más, ¿sí? Una es la que tiene que ver con la división del trabajo. Lejos de esa falacia del hombre de paja que se le acusa al capitalismo, que nos quiere de todos iguales, no. Es decir, gracias a Dios somos todos distintos, somos todos desiguales, y eso permite que cada uno nos especialicemos en aquello que somos relativamente mejores, algo como que se conoce como la ley de asociación de Ricardo, ¿sí? Eso permite, ¿sí?, que cada uno de nosotros nos especialicemos, ¿sí?, y nos veamos obligados a lo que es la quinta institución del capitalismo, que es la cooperación social. Ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. Es decir, ustedes podrían odiar al otro. Sin embargo, como su progreso económico y su bienestar material, ¿sí?, depende sustancialmente de que su producto sea elegido por el otro, lo tienen que tratar bien aunque lo odien. Es decir, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Por eso, digamos, no tiene sentido esa estupidez de la teoría del derrame. No hay derrame. Desafío al que quiera, ¿sí?, donde la literatura liberal habla del derrame. Jamás hablamos de esto. Porque, a ver, a Steve Jobs, ¿sí?, no se le derramaba nada. Digamos, a Bill Gates no se le derramaba nada. Ni ellos tampoco fueron un derrame de IBM. Digamos, el que gana plata no se le derrama nada. Es decir, acá se basa todo en cooperación social y ustedes solamente pueden triunfar satisfaciendo las preferencias del prójimo. Sobre la base de la expropiación, ¿no? Pero de producción. No lo digas, igual no importa. ¿Cómo? Sobre la base de la expropiación de los medios de producción, ¿no? Sí, porque también... No se le derrama nada porque, bueno, vive el trabajo ajeno. Esa idea de la asociación voluntaria en el mercado capitalista también hace ruido, ¿no? ¿Y dónde está lo voluntario de un chabón que vienen y lo desalojan de sus tierras? Sí, no, o ni siquiera te vayas tan para atrás, ¿dónde está lo voluntario? No, pero eso es ahora, que ellos acá en Santiago del Estero. No, sí. Viene un chabón y dice, dame la tierra. Bueno, después podemos, muy voluntario. Si les gusta, digamos, si les interesa este tipo de contenido, después podemos hacer otro para contar justamente la experiencia del movimiento campesino de Santiago del Estero, en el que él estuvo, y me parece que están buenas estas ideas para ver cómo los factores políticos, cómo los factores del Estado tienen incidencia justamente en las cuestiones de propiedad privada, ¿no?, de los medios que producen. Y me parece que es muy loco eso, ¿no? Porque justamente son vivencias empíricas que demuestran qué tipo de estructura de clase es la que organiza el Estado moderno, ¿no? Pero bueno, no sé qué tiene de voluntario la relación capitalista per se. Pero bueno, vamos. Esto no es lo único que va a pasar. Aparece el problema de la desigualdad. No porque el capitalismo es desigual. Bueno, veamos en qué se sostiene toda esa patraña mentirosa, ¿sí? Primero, digamos, el problema de los socialistas que parten de una teoría del valor, que es una teoría del valor estúpida.
o sea, llamada teoría del valor trabajo. Es como que ustedes, digamos, para determinar el precio de algo, ¿sí? Ustedes pueden sumar los costos. Es como que, digamos, que uno quisiera, digamos, producir vino en una sociedad, entonces toma el costo de la uva, el costo de la botella, el costo de la etiqueta, el costo del corcho, le pone un margen y con eso vende. Digamos, ¿ustedes se les ocurren qué puedo hacer con una botella de vino, de ese gran vino, en una sociedad de abstemios? Bueno, me imagino que estará aumentando la producción de vaselina en este mismo momento. Qué ejemplo de mierda, güey. No, pero aparte Sí, pero digamos, o sea... Hay una confusión que me llama la atención que alguien que estudió economía, igual sí, alguien que estudió No, que no leyó bueno, Marx. No leyó Marx. Mirá esta explicación del tema de trabajo. Por sí, favor, o sea, no sé qué tiene que ver no sé qué tiene que ver la vaselina con el vino, porque la teoría del valor trabajo no mide el precio del bien, mide el valor como resultado de la cantidad de tiempo socialmente necesario para producir tal mercancía, pero el precio está determinado por la oferta y la demanda. Es decir, nunca el valor trabajo determinaría el precio. Son cuestiones completamente distintas. El valor de cambio no equivale al precio. Eso es evidente. Después yo no sé qué quiere decir con el vino. Entiendo el mal gusto y la falta de sentido de hablar de lo de la vaselina, pero me parece que es como que, claro, te tiro un ejemplo del vino y sí, no está definiendo nada. O sea, buscando en Wikipedia, Milei, ¿qué es? Un renglón, boludo. Tipo, la teoría de valor trabajo, X. Aparte, la teoría de valor trabajo es una cosa que Marx retoma de Ricardo, que supuestamente es uno de los pilares en el que él se basa. O sea, aparte, si vas a hablar de la teoría de valor trabajo, habla de la plusvalía. No tengas miedo. O sea, decirlo porque es una parte más importante, digamos. Sí, si vas a criticar la teoría de valor trabajo, así como Marx criticó a Ricardo y a Smith, y habló de los postulados más importantes de los dos, habla de la plusvalía. Sí. Aparte, mirá lo que dice ahora, ¿no? Además sería un mundo tan tonto, sí, que además no habría quiebras. Y yo creo que hay quiebras. Es más, la teoría de la explotación que sale de eso es una estupidez. Porque fíjense esto, si hay algo que caracteriza el progreso tecnológico impulsado por los empresarios, es que ahorra trabajo. Es como está explotando a los trabajadores y utiliza tecnología que ahorra trabajo, es decir, para reducir la explotación. Ahora nos encontramos que en la teoría de la explotación, entonces, en el fondo los empresarios son benefactores sociales. Uy, me parece que los enganché en alguna contradicción. Por eso... O sea, no. No hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Vos estás planteando una contradicción, pero no existe. ¿Por qué le estoy hablando a Milei? No, soy de la pantalla. No, a vos me había gustado lo que había dicho hoy. Sí, no me acuerdo bien qué había dicho hoy, pero es lo mismo. O sea, ¿quién desarrolla la tecnología y las fuerzas productivas, ¿no? Claro, no, o sea, ¿cuál es la contradicción si, en definitiva, no es el empresario el que promueve el desarrollo tecnológico, digamos? El empresario, yo no sé qué hacer empresario en realidad, nunca fui un empresario. Y no me gustaría hacerlo tampoco, pero es como que vos no sos el que hizo la máquina, hermano. Milei, el empresario no es el que hizo la máquina, es el trabajador que trabajó durante años de historia, antes del año cero. Sí, aparte igual antes del año cero viene trabajando una banda, y ponele que arranquemos del origen del capitalismo, cosa que no te interesa mucho mencionar. Me gusta hablar en primera persona. Sí, está muy bien. ¿Cómo se empezaron a desarrollar las máquinas? Las fuerzas productivas, con algo que tampoco se ve que conoces. Sí, le tiene alergia al capitalismo histórico. Yo tampoco leí Capital igual, lo veo. No, pero porque me parece que... Pero a uno leyendo Capital me doy cuenta que es un idiota este chabón. Solo esto. ¿Quiénes son los que producen las máquinas? Son los trabajadores y las trabajadoras con el largo recorrido histórico del desarrollo de las fuerzas productivas. Sí. Entonces, no es que el empresario ahorra trabajo y eso es bueno para el trabajador. El empresario se ahorra trabajo y es bueno para su lucro. El trabajador sigue pagando lo mismo, o sea, sigue ganando lo mismo. Y yo me pongo acá un poco en hijo del caño. Loco. No, pero aparte pará. Dale, va. Yo no entiendo cómo puede ser deseable un mundo que su misma lógica genera desocupación. Gana menos. Sí. O sea, ¿cómo puede ser que el tipo esté de acuerdo con que... O sea, el empresario no beneficia al obrero en la relación capitalista desocupándolo. Como que es absurdo plantear que en ese sentido, digamos, la evolución de esas fuerzas productivas, en esos términos es mejor para
para, para la fuerza de trabajo obrera, digamos, al contrario. Y es un problema que inclusive ya está en Marx, digamos, ¿no? O sea, la idea del ejército de reserva, cómo de repente ya la evolución de las fuerzas productivas van a generar esta masa de obreros sin trabajar que, digamos, lo que se va a decir es que se forma un ejército de reserva y ya en las mismas teorías de Ricardo está que a mayor oferta de fuerza de trabajo bajan los salarios, ¿no? Una cosa evidente. Pero sí, bueno. eso es científico, digamos. Las fuerzas productivas avanzan. Sí. El tema es que no podés medir todo en términos puramente económicos. No. Hay situaciones sociales. Hay una cuestión que me Se parece puede. que es muy un texto que, bueno, ya quienes me conozcan me van a Vamos a hablar de Thompson. mucho, pero lean el capítulo 6 de la formación de la clase obrera en Inglaterra para criticar un poco esta postura de la economía neoclásica, la economía clásica, de interpretar la historia a partir de las estadísticas, ¿no? O la productividad, ¿qué significó? Un aumento de la productividad, ¿qué significó? Bueno, en Thompson aparece una muchísima peor calidad de vida, ¿no? Unas tasas de explotación completamente inusuales en la historia de la humanidad, y que me parece que entender la historia de los sujetos y las personas que estuvieron antes que nosotros, a partir de los números, es una boludez. Sí. Pongamos ahora que hablar también del botón que habíamos dejado. La teoría económica avanzó hacia la teoría subjetiva del valor, donde, digamos, los precios se determinan por las preferencias y la escasez. Y a partir de ahí surge la remuneración de los factores. La remuneración de los factores viene dado por algo que se llama el valor del producto marginal. En el caso del trabajador, ¿sí?, sería el valor del producto marginal del trabajo, es decir, el salario, que se compone de dos elementos. El precio, donde intervienen las preferencias y la escasez, con lo cual a ustedes no les puede ir bien sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio, porque si no hay quiebras y el precio es cero, ¿sí? Y por otro lado, tiene que ver también con ¿qué? Con la productividad. Entonces, si ustedes generan algo que sirve al mercado, que sirve a la gente, que le arregla la vida a la gente y además son productivos, se van a llenar de plata. Pero está bien que así sea porque van a ser benefactores sociales. Entonces, eso permite ver de qué va la distribución del ingreso. Espera, ¿puedo decir una cosa que hoy no se me ha ocurrido? Acá está, sí. Sí. No, porque es muy loco, pero, o sea, el benefactor social, digamos, en esta lógica es aquel que vende mercancía, ¿no? Y que se llena de plata a través de eso. Y yo ya lo escuché a Milei, ¿no?, hablar de esto. Entonces, como que en ese sentido, por ejemplo, el tipo que es un médico no genera eso, ¿no? El tipo que es un científico no genera mercancía. ¿Y qué? No entiendo por qué es tan deseable ser un empresario y llenarse de plata. Digamos, quizás porque él lo sea. Digamos, ya sabemos que trabaja con la línea de aeropuertos y es millonario. Pero no me parece que sea el ideal humano, digamos. Es el funcionamiento del sistema capitalista analizado desde la perspectiva del empresario. Digamos, que en donde es el empresario. En esa retórica. Pero en donde es el empresario, digo, el que pone en funcionamiento el sistema y no la fuerza de trabajo. Fondo, la distribución del ingreso tiene que ver con cómo ustedes lograron servir al prójimo, es decir, cuán eficientes fueron arreglándole el problema a la sociedad. Y cuanto más productivos sean en ello, mejor les va a ir. Es decir, entonces, pero ¿qué hay acerca de la justicia del capitalismo? Un nivel de meritocracia. No hay que estudiar para entrar al CONICET. Hay que vender la alpargata explotando a la gente. Que todos los intercambios son voluntarios, algo que los que miran teoría del valor trabajo no pueden entender, porque las cosas valen según el trabajo que tienen. Claro, entonces, ¿qué van a intercambiar? Nada. ¿Por qué? Entonces, No entiendo. les voy a contar el caso de una sociedad, ¿sí?, que aparece un absurdo que juega al fútbol y la rompe toda, se llama Messi. Te voy a sacar esto de Messi, es malísimo. Lo que hay que ver también es que a lo largo del tiempo la distribución del ingreso va mejorando. Miren lo que era en los 60, ¿sí? En los 80 fue mucho menos desigual, en los 2000 mucho menos desigual. El índice de Gini se viene cayendo estrepitosamente. No, esto no precisa ser contraargumentado, no mejora un carajo la distribución de ingresos, Milei. Dejate hinchar pelota. No, pero hay una cuestión que para mí roza con el cinismo, y ya lo digo casi terminando el video. Digamos, es muy loco cómo querés legitimar que hoy poste, digamos, no es porque nosotros lo digamos. Hay gente que está comiendo tierra y se está muriendo de hambre. Y tampoco es apelar al sentimentalismo como método de argumentación, ¿no? Pero quiere decir, y hay tipos que tienen 60.000 millones de dólares
y me parece que suponer que eso es justo. Vuelvo a una conclusión quizá trillada. Me parece muy fácil hablar de igualdad cuando la desigualdad la sufre otro. Y realmente, decir que es la manera más eficaz de organizar el trabajo. Oiga, pero no podés venderme este verso de que es lo mejor que nos pasó como sociedad, porque es tangible que no. Sí, en donde la pobreza aparece como una estadística y nunca hay una evidencia empírica de la situación social. De lo que es la forma de la distribución del ingreso. Si debajo del ingreso promedio vive el 75% de la población, hay un negocio electoral buenísimo que es hablar de pobres y ricos y que le vamos a sacar a los ricos para darle a los pobres. Cuando pasa eso, ¿sí? ¿El resultado cuál es? Mire, digamos, electoralmente garpa un montón, ¿sí? Porque ustedes le están hablando del 75% de la población, pero lo que hay que entender es que la torta no es algo que está fijo, sino que por la teoría de la distribución, ustedes ya vieron que es un proceso dinámico que se genera en el mercado, porque si ustedes produjeran algo que no les sirve a nadie, van a la quiebra y no sacan ningún ingreso. Consecuentemente, ustedes ahí lo que tienen es que la lógica del populismo y el socialismo lo que hace es destrozar los incentivos, hace que la torta termine siendo más chica y que todos terminemos siendo más pobres. De hecho, digamos, siempre fue un sistema basado en generar gran cantidad de miseria. ¿Estás diciendo que hay un 75% de pobres o entendí mal? Sí. Sí, entendí mal. No, estoy diciendo eso. Pero porque piensa el populismo así. Ya te digo, lean a la... No, ya fue. ¿No? Bueno, no sé, hay un texto de la creo que es muy bueno para Entonces, digamos, ¿qué decía Milton Friedman de estas cosas? Decía que aquella sociedad que... Milton Friedman le cerró el culo a Michael Moore en una entrevista, miren la que está bárbara, sobre los autos Ford. La cantidad de falacia que metía ese muchacho en el momento en que los premios Nobel los daban los mismos tipos que estaban repartidos en Chicago. Dice la igualdad por encima de la libertad, no va a conseguir nada de ambas. En cambio, aquellas sociedades que prioricen la libertad por sobre la igualdad va a conseguir mucho de las dos cosas. Es más, ya lo decía John Stuart Mill, digamos, aquellas sociedades que se preocupan más por la igualdad que por la libertad, termina siendo una sociedad... La libertad es simplemente política, no es libertad económica. ¿No? O sea, yo no puedo creer esto. Por favor, boludo, que lea Marx, boludo. O sé que lea Marx porque es mala palabra, boludo. Que lea otra cosa. Pero... No, que no lea más nada, boludo. O sea, el chavo que trabaja en la empresa no es libre, boludo. O sea, esa libertad es política. Es un tiro, evidencia de final del siglo XVIII, es cierto. La libertad es para con el mercado capitalista, no es para con otra cosa. Igual no te metes, es divertido. Entonces acá aparecen dos grandes logros del liberalismo que tiene que ver con la igualdad ante la ley, ¿sí? Veamos el caso de lo que se llama la redistribución del ingreso y en el caso de los impuestos progresivos. O sea, cuando ustedes ponen impuestos progresivos, es decir, ¿a qué? O sea, un pobre tiene el mismo derecho que un rico a comprarse una mansión, está buenísimo. No, aparte... Está muy bueno. Gracias, Milei, porque no me he dado cuenta. Que graban. Lástima que una persona rica tiene muchas más posibilidades de comprarse una mansión. Como Macri, ¿no? Bueno, heredó todas las empresas y el dinero que tiene. Vamos a adelantar igual porque... Mejor calidad o mejor precio. Ley. ¿Sí? Ustedes eso lo que implica es tratar de manera desigual frente a la ley a la gente, castigando al exitoso, con lo cual castigan a la producción. Y además, le aviso que, digamos, este mecanismo... Aparte, o sea, ese mundo que él pregona, boludo, ¿dónde existe? ¿O dónde históricamente existió? O sea, es muy notable, boludo, el quilombo que tuvo con Estados Unidos por los limones, ¿qué? Porque Estados Unidos es librecambista. ¿Cómo es? Si es tan deseable, ¿por qué ningún país en el mundo ni en la historia de la humanidad lo usó? Bueno, es mentira que hubo un país que funcionó con el librecambio. Eso es falso. Ahí lean el Imperio de Hobsbawm y te das cuenta que no es real. Bueno. Es un robo, digo, porque es ni más ni menos que hacer caridad a punta de pistola, ¿sí? Entonces, digamos, cuando ustedes caen en esto, sin lugar a dudas le va a ir mal. Entonces, en el fondo, lo que ustedes tienen que comprender que estamos frente a una discusión de valores. Por un lado, el socialismo, basado en la envidia, el odio, el resentimiento,
la desigualdad ante la ley, el robo y por sobre todas las cosas tratar de igualar a los que somos desiguales. Consecuentemente, un sistema violento que siempre se aplicó por la fuerza y se llevó puesto más de 100 millones de vidas humanas. Y por el otro lado tenemos el liberalismo, el capitalismo, que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en la propiedad. ¿Vamos a poner una foto de Roca matando a las simios? No, pero aparte, pero tú dices el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es una cosa que todos los días lo dice, porque evidentemente lo tiene pegado en la lengua. Y suponte que mi proyecto de vida es, no sé, boludo, salir a matar gente. ¿Cómo se planta el liberalismo frente a eso? ¿Me respete estrictamente o llama a un ente que, digamos, pacifique esas cuestiones como ya pensaba Hegel hace 250 años? Pero no, porque como que, bueno, respéteme, ¿no? Digamos, sí. Es mi proyecto de vida, tipo, o sea, yo mato gente, ¿eh? Jodete. Yo quiero traer el botón de... El botón, porque Marx también habla de eso. Cualquier persona medianamente decente se da cuenta que el capitalismo no es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Si nace, o sea, pasa que, bueno, Milei no ve tampoco el origen, ¿no? Le hecho como... el capitalismo nace primero con la expropiación, con acercamientos, etcétera, como un poco... Sí, o sea, busquen la ley de acercamiento del siglo XVIII. Está bueno porque es ver cómo el capitalismo no surge de un modo pacífico, voluntario, tipo, absolutamente violento. Tipo, o sea, yo quiero que vos seas millonario. No es que llegó. Yo quiero morirme de hambre. Claro, llegó el capitalismo y de repente buenísimo. Era el destino histórico. Sino que llega, bueno, no llega. Sino que se construye, digamos, históricamente. Se construye históricamente y hay una clase que le espera el de producción a la otra y como matando a un montón de gente. Sí, hay entonces desplazando, ¿no? La cárcel era un proyecto del siglo XIX que antes no existe. Bueno, acá en Argentina, lo digo por quinta vez, ¿cómo lo habíamos hablado cuando hablamos del Estado? De que el liberalismo y los liberales siempre precisaron del Estado también para imponer su proyecto. Sí, ahí no hubo mucho respecto y restricción. No hubo. Había el proyecto del Tehuelche. De los pueblos originarios, claro, o sea, para poner en producción todas las tierras húmedas de la Pampa, tuvieron que matar a todos los indios, ¿no? Un respeto y respeto de la vida del prójimo. Privada, basado en los mercados libres. Está el prójimo y el prójimo. Basado en la poca intervención del Estado, basado en la división del trabajo, basado en la cooperación social, donde... Ahora, yo quiero aprovechar este video para saber si hay más gente como yo que sabe un montón de memes de los Simpsons, pero nunca vio los Simpsons. No. ¿Pueden dejar en los comentarios cómo es? Sí, que dejen un comentario, no te van a comentar. Bueno, no importa. Te van a bardear por zurdo. Se premia el ahorro, donde se aprecia el esfuerzo, el trabajo, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad, un mejor precio. Es decir, el exitoso en el capitalismo no es ni más ni menos que una buena bala en el cráneo. Pero como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Miren. Bueno, no, esta parte no vamos a entrar porque es probablemente, claro, me da vergüenza. Igual mírenla porque aparte. Mírenla, pero yo voy a mostrar qué hora es, boludo. 5:30 de la mañana. No tengo ganas de este pelotudo ahora mismo. Sí, vamos a dormir. Así que, bueno, nada.